y bienvenidos a un nuevo episodio de Remanente. La verdad que es un placer y un gozo compartir un poco de lo que vamos aprendiendo en nuestro caminar diario con ustedes. Espero que este canal, conforme pase el tiempo, sea de bendición para sus vidas y que juntos podamos crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Dios. Y hoy vamos a explorar un tema crucial para nuestra vida espiritual. Vamos a estar estudiando la diferencia entre pecado en singular y pecados en plural. Y es que muchas veces cuando pensamos en pecado nos enfocamos en aquellas cositas que hacemos mal, en los errores visibles y concretos que reconocemos como pecados. Pero ¿qué pasa si el problema más profundo no está en lo que hacemos, sino en la raíz de por qué lo hacemos? Y eso es lo que vamos a profundizar hoy, el concepto de pecado y pecados, como les decía al principio, y vamos a explorar la diferencia entre vivir en pecado y cometer pecados, y lo que conlleva un arrepentimiento verdadero comparado con solo sentir vergüenza. Y el tema de esta semana no es un devocional como los primeros 2 capítulos, aunque claro que toda palabra nos edifica, pero la intención es que cada 2 semanas tengamos un capítulo de estudio donde podamos aprender qué significan algunas palabras que a veces escuchamos o que leemos en la Biblia, pero a veces no entendemos mucho qué significan. También ver algunos temas desde una perspectiva un poquito más profunda o informativa, para así poder sacarle pues todo el jugo a los devocionales y de verdad saber qué es lo que estamos hablando. Y así empezamos con el punto número 1. Y si me ven repetir o enfatizar mucho estas palabras es porque es importante entender la diferencia, ¿verdad? Entonces el primer punto es el pecado. Esto es la raíz del problema, porque al hablar del pecado muchas veces lo reducimos a actos específicos o pensamos que pecado es mentir, robar o hacer daño a otros. O sea, el estar haciendo cosas mal es porque estoy viviendo en pecado. Sin embargo, la raíz del pecado va mucho más allá de estas acciones. Desde una perspectiva teológica, el pecado representa una condición espiritual, una separación fundamental entre el ser humano y Dios, que nos coloca fuera de su voluntad y en una posición de rebeldía. Este concepto tiene sus orígenes en el relato de la caída, en el libro de Génesis. Y quien no conoce esta historia, es la primera historia en la Biblia donde Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, vivían en un entorno de completa comunión, dependencia de Él. Tenían la libertad de disfrutar de todas las cosas buenas que Dios había provisto, con solo una restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue la única regla que Dios les puso y fue la regla que ellos rompieron. Y esta advertencia no era simplemente una regla sin sentido, sino una oportunidad para que eligieran vivir confiando en Dios y respetando su autoridad como la fuente del verdadero conocimiento y moralidad. Entonces, la decisión de Adán y Eva de comer del fruto prohibido simboliza un acto de separación, de querer definir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, sin la intervención de Dios. Al comer del árbol, esencialmente le dijeron a Dios: ¿sabes qué? No queremos que seas tú quien determine lo que es correcto o incorrecto para nosotros. Queremos esa autoridad para nosotros mismos. Y esto, mis hermanos, es el pecado original. Ahí donde se rompió la relación con Dios, la elección de vivir independientes de su voluntad y la inclinación a rechazar su guía, en donde nosotros le declaramos la independencia a Dios. Y sabemos que esta condición no solo afectó a Adán y a Eva, sino que se extendió a toda la humanidad. En la teología cristiana se cree que esta separación inicial introdujo en la naturaleza humana una predisposición a buscar el bien fuera de Dios y a tomar decisiones basadas en deseos personales. No sé si esto les suena. Este pecado original no es un acto de desobediencia, es la semilla de un sistema de vida donde cada individuo elige su propio camino y define su moralidad sin la referencia divina. Es mucho más profundo que un error o una falla moral.
Es como una condición que afecta nuestro ser, nuestra forma de ver el mundo y nuestra relación con Dios. Es la razón por la cual sentimos una desconexión espiritual o una inclinación hacia aquello que sabemos que está mal. Y la Biblia lo describe como andar en tinieblas o estar alejados de la gloria de Dios. Y esta separación es la causa, es la raíz de todos los problemas morales y espirituales en la vida del ser humano. La declaración de independencia de Dios no solo nos aparta de su presencia, sino que nos aleja también de su sabiduría y su verdad. Al asumir el papel de definidores de nuestra propia moral, nos desconectamos totalmente de la fuente de toda verdad, de toda bondad, lo que nos lleva a una visión distorsionada del bien y del mal. Así que este pecado que empezó como una elección en el jardín del Edén sigue influyendo en cada generación, manifestándose como la tendencia humana a rechazar la autoridad de Dios. Entonces, en resumen, el pecado es la raíz, una condición de separación de Dios que comenzó en el Edén y ha sido transmitida de generación en generación. Este pecado nos lleva a vivir en rebeldía, a ignorar su voluntad y a definir nuestro propio camino. ¿Y cuándo, díganme ustedes, ha salido bien para el hombre querer crear su propio camino? Entonces, esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué significa vivir en pecado? Porque vivir en pecado va más allá de cometer actos inmorales o de obedecer reglas divinas. Vivir en pecado implica una postura continua de alejamiento y rechazo hacia Dios. Es un estado de vida en el que en lugar de buscar la voluntad divina, siempre preferimos guiarnos por nuestras ideas, nuestras emociones o nuestros deseos. Al vivir de esta manera, una persona no solo está separada de Dios, vive con una constante inclinación hacia su propia voluntad y en el fondo se trata de una forma de vida en la que Dios no tiene un lugar central. Este alejamiento no solo afecta la relación espiritual, sino también la perspectiva desde la cual enfrentamos la vida, el significado que le damos a nuestras acciones y la forma en que enfrentamos los desafíos. Este estado de vivir en pecado se refleja en una vida en la que las decisiones se toman sin consultar a Dios, basadas únicamente en las propias preferencias. También la Biblia describe este estilo de vida como andar en la carne o caminar según los deseos de este mundo. Porque cuando vivimos en pecado estamos convencidos de que somos autosuficientes y que no necesitamos a Dios, y nuestros pensamientos y acciones reflejan esto que sentimos. Vivir en pecado no siempre se traduce en acciones abiertamente malas a los ojos de los demás. Muchas veces es un estilo de vida sutil en el que simplemente Dios no tiene lugar. Es una condición que puede presentarse en la indiferencia hacia las cosas de Dios o en una espiritualidad superficial, donde la relación con Dios no es una prioridad. Es cuando comenzamos a creernos reyes de nuestra propia vida. Y la consecuencia es que se pierde el propósito original para el que fuimos creados, una relación profunda y auténtica con Dios. Esta distancia entre el ser humano y Dios trae como consecuencia un vacío que muchos conocemos y que sentimos que nada en el mundo puede llenar, porque fuimos creados para vivir en relación con nuestro Creador. Es por eso que solo en Dios somos capaces de sentirnos plenos. Y la Escritura enseña que vivir en pecado trae consigo una serie de consecuencias espirituales y morales. Y la vida se convierte en una serie de decisiones, de malas decisiones, que lejos de ayudarnos o sentir que somos libres, terminan atrapándonos en un ciclo donde nada es suficiente. Y esto no solo afecta la relación con Dios, sino también la relación con uno mismo y con los demás, porque al estar desconectados de Dios, estamos desconectados de la fuente de amor, de la fuente de perdón y principalmente estamos desconectados de nuestro propósito. Y esta desconexión espiritual nos lleva a vivir en un estado constante de búsqueda, en un intento por llenar el vacío de maneras que nunca podrán satisfacer plenamente. Y al querer llenar ese vacío, caemos en el punto número 3, los pecados, en plural. Y ahora sí, esta palabra es la que muchas veces confundimos con vivir en pecado, porque pensamos que cuando decimos, es que vivimos en pecado, significa que vives mintiendo, vives robando, que has asesinado a alguien, y no, eso no es lo que significa. Pero como ya
definimos lo que significa vivir en pecado y lo que es el pecado original, entonces sí podemos explicar las consecuencias de vivir en pecado, que es vivir en pecado nos lleva a cometer pecados. Es decir, que el estado de vida alejado de Dios y la elección de vivir en rebeldía e independencia es lo que produce actos concretos que reflejan esa condición interior. Estos actos son las acciones pecaminosas, los pecados en plural, que vienen como resultado de haber elegido un camino fuera de la voluntad divina. Esos comportamientos específicos como mentir, robar, odiar, ser egoístas, idolatrar cosas o personas en lugar de a Dios, estas acciones son la superficie, son como los síntomas externos de una condición interna. Nuestra naturaleza nos lleva a actuar de forma que no refleja el amor de Dios, su justicia y su santidad. Es por eso que para corregir estos comportamientos no basta solo con evitar los pecados, sino que necesitamos abordar la raíz del problema, que es el estado original de vivir en pecado. Pablo en sus cartas establece una distinción bien importante entre la carne y el espíritu, porque vivir en pecado equivale a andar en la carne, es decir, vivir de acuerdo con nuestras propias inclinaciones naturales, sin tomar en cuenta a Dios. Este andar en la carne nos lleva inevitablemente a cometer pecados. Cuando dejamos que nuestras propias pasiones y deseos sean nuestra guía, caemos en un ciclo de acciones que reflejan egoísmo, orgullo, envidia y otros impulsos contrarios a la naturaleza de Dios. Estas acciones, conocidas como pecados, no son simplemente fallas morales, sino manifestaciones de una conexión con Dios. Cada mentira, acto de ira, deshonestidad, falta de perdón, son solo señales de que nuestra vida está siendo guiada por nuestros propios deseos y no por el Espíritu Santo. Por eso, el llamado de Dios no es solo a evitar los pecados específicos, sino a cambiar nuestro estado de vida, porque Él no busca simplemente que dejemos de mentir, o que dejemos de robar, o que ya no envidiemos. No, su deseo es que volvamos a Él, que volvamos a tener una relación restaurada, donde nuestras acciones fluyan naturalmente de una conexión genuina con su voluntad. Y al permitir que Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente, ya no actuaremos según nuestras inclinaciones naturales, sino según el amor y la justicia que Él nos ofrece. Pero, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer para volver a Él? Arrepentirnos de haberle declarado la independencia y volver. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Nos arrepentimos genuinamente o solo sentimos vergüenza por lo que hicimos? La vergüenza surge cuando nos sentimos mal por lo que hemos hecho, cuando nos duele ser descubiertos o estar en una situación que nos incomoda, pero el verdadero arrepentimiento va más allá de eso. Es bien normal arrepentirnos de los pecados y seguir sin reconocer la raíz, sin querer volver a Dios. El arrepentimiento verdadero es asumir la responsabilidad de nuestra condición y tomar el paso de regresar a nuestro Padre. La diferencia entre arrepentimiento y vergüenza es profunda y crucial en nuestra relación con Dios. Ambas pueden surgir como respuesta a nuestros pecados, pero mientras la vergüenza nos deja estancados, el arrepentimiento nos impulsa hacia una transformación. Es bien fácil confundir estas dos reacciones y en vez de llevarnos una restauración con Dios, nos quedamos atrapados en un ciclo de autocondena, porque la vergüenza nos hace sentir indignos, avergonzados de nuestras acciones y de la situación en la que nos encontramos, pero no necesariamente nos mueve a cambiar. Cuando sentimos vergüenza, tendemos a ocultar nuestros errores, a justificarnos o a buscar excusas. La vergüenza, en ese sentido, nos hace más vulnerables al aislamiento y al autoengaño. Nos hace vernos como víctimas de nuestras circunstancias sin asumir la responsabilidad completa de nuestras decisiones.
Y un claro ejemplo de vergüenza en la Biblia lo vemos en la reacción de Adán y Eva después de desobedecer a Dios en el jardín del Edén. ¿Se han dado cuenta que en lugar de asumir la responsabilidad por sus actos, buscaron excusas? Adán culpó a Eva culpó a la serpiente, y la serpiente, como ya no encontró a nadie a quien culpar, pues se quedó la pobre, ¿verdad?, sin culpar a nadie. Pero esta actitud refleja la vergüenza que ambos sentían, porque sí sintieron vergüenza. Pero yo los invito a buscar en toda esta historia de Adán y Eva en qué momento ellos le pidieron perdón a Dios por haberlo desobedecido. No, ellos mostraron vergüenza, ellos buscaron excusas, pero en ningún momento se les ve pidiendo perdón. La vergüenza los llevó a esconderse, a cubrirse y a evitar enfrentarse directamente con Dios. Pero el arrepentimiento es mucho más profundo y transformador. Arrepentirse es reconocer no solo nuestras acciones, sino la raíz de esas acciones, nuestra decisión de vivir independientes de Dios. No se trata solo de sentir dolor por nuestros errores, sino de verlos como consecuencia de un estado de separación de Dios y desear genuinamente volver a Él. En lugar de hacernos víctimas, el arrepentimiento nos impulsa a asumir la responsabilidad completa de nuestra desobediencia y a reconocer nuestra necesidad de Dios. Jesús llamó a personas a un cambio interno, a una disposición a regresar al Padre y dejar atrás la vida de pecado. El arrepentimiento que Él busca es el que nace de un deseo de restaurar esa relación perdida con Dios. La diferencia entre vergüenza y arrepentimiento también radica en el enfoque. La vergüenza nos hace enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras fallas, en nuestra indignidad, y el arrepentimiento nos lleva a enfocar nuestra atención a Dios y a su misericordia. La vergüenza nos mantiene en un ciclo de autocastigo, mientras que el arrepentimiento nos permite experimentar el perdón y la gracia que Dios nos ofrece. Además, este arrepentimiento genuino se manifiesta en acciones. No solo reconocemos nuestros errores, sino que nos esforzamos por cambiar y vivir conforme a su voluntad. Es un movimiento hacia el Padre, como lo muestra la parábola del hijo pródigo. El hijo no solo se sintió mal por su condición, se quedó ahí tirado, se quedó como la víctima, sino que él se paró y decidió regresar a su padre y asumir la responsabilidad por su desobediencia. Y esta actitud refleja un verdadero arrepentimiento, que no se queda en palabras o emociones, sino que se traduce en un cambio de dirección. Entonces, mis hermanos, en conclusión, la vergüenza y el arrepentimiento son reacciones diferentes al pecado. La vergüenza nos hunde, nos mantiene en la oscuridad y nos hace vernos como víctimas de nuestras propias acciones. El arrepentimiento nos libera, nos impulsa a asumir nuestra responsabilidad y a buscar una restauración con Dios. Ese arrepentimiento es el primer paso para una vida transformada, en la que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y en la que experimentamos la libertad y el amor de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Yo te invito a que al terminar este estudio te preguntes, ¿estás viviendo una vida marcada por el pecado o estamos tomando la decisión de regresar al Padre? ¿Nuestro dolor por nuestras acciones es vergüenza o es verdadero arrepentimiento? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a asumir tu responsabilidad y a depender nuevamente de Dios, permitiendo que sea Él el centro de tu vida? Porque contestar estas preguntas nos permite conocernos a nosotros mismos y la condición en la que estamos viviendo. Y no solo para tener ese conocimiento, sino para hacer algo y para cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, con esto que aprendimos hoy, los invito a hacer una breve oración. Decimos a nuestro Padre: Padre Celestial, reconocemos que muchas veces hemos vivido en pecado, buscando nuestra propia voluntad y alejándonos de ti. Perdónanos por las veces que hemos querido definir el bien y el mal sin tomar en cuenta tu palabra y tu voluntad. Hoy queremos regresar a ti con un corazón arrepentido, no solo de nuestros pecados, sino del estado de vida que hemos escogido en dependencia de ti. Restaura nuestra relación contigo y guíanos para vivir en comunión contigo, confiando en tu dirección y tu amor. Ayúdanos a vivir en arrepentimiento genuino y a reflejar tu carácter en nuestras acciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que lo que aprendimos hoy sea de bendición a tu vida y entender un poco mejor los conceptos que a veces escuchamos mucho, pero no sabemos bien su significado. Ojalá que a partir de hoy podamos entender la profundidad de nuestras decisiones y la invitación constante que Dios nos hace para volver a Él. Y déjame saber si te ha gustado el formato de este episodio más como un estudio que como un devocional para seguir explicando temas que a veces son un poco confusos. Claro que seguiremos haciendo devocionales, también voy a estar subiendo audiolibros y voy a estar subiendo la Biblia hablada, así que déjenme saber cuál es su versión favorita para iniciar con esa y yo creo que vamos a estar subiéndolos por libros en lugar de capítulos porque se me hace muy corto para subirlo por capítulos. También ahí estoy mandando correos para que me dejen hacer un audiolibro de un libro que me gusta mucho y que yo sé que va a ser de bendición para ustedes también. Así que esperemos que ya pronto se arregle eso. También te invito a que te suscribas al canal para seguir escuchando y explorando la palabra de Dios juntos y creciendo también juntos en la fe, porque así como ustedes aprenden, yo también aprendo de estos temas. Pero esto ha sido todo, nos vemos en el próximo episodio y recuerda que Dios siempre está esperando que demos el primer paso hacia Él. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.